En la práctica de hoy son bases de datos, seguimos con el tema bases de datos especializadas de acceso restringido. La idea de hoy es que aprendamos a utilizar la base de datos Science Direct. Es la base de datos del Xavier. El Xavier es la editorial más importante de literatura científica del mundo. Prácticamente no necesita presentación porque el impacto del Xavier está en todas las disciplinas, en todas las aulas, en todas las escuelas. Seguramente ustedes tienen más de un libro del Xavier o han consultado más de una vez alguna revista, algún libro del Xavier, porque bueno, no puede ser la editorial más importante del mundo sin tener una publicación en todas las áreas del conocimiento. Como editorial, el Xavier ha producido, valga la redundancia, una serie de productos. Su portal, donde ofrece acceso a artículos y capítulos de libros eh, de propia publicación para que se accedan, no se llama el Xavier, mucha atención, se llama Science Direct. www.sciencedirect.com, esa es la URL, la pueden ver en su práctica. Ese es el lugar al que hay que ir para eh, llegar a tener acceso a este portal, esta base de datos. Podemos comentar rápidamente, el Xavier es una editorial de origen holandés. Tiene publicaciones tanto de libros y revistas como eh, inclusive de algunas humanidades o ciencias sociales. Y es la líder en este tipo de publicaciones. Vale la pena mencionar para que se den una idea. Tiene en materia de medicina la revista The Lancet, que es la revista número uno en el área biomédica, y tiene por supuesto la revista Cell y las series de Cell, que son también las revistas de mayor impacto, es decir, que más se citan, más se leen, más se utilizan en el área de investigación biomédica. Les decía, yo, el Xavier es también líder en publicación de libros, por mencionar uno que seguramente han manejado alguna vez, el Grey Anatomy en el área de la medicina es uno de los libros más vendidos. La anatomía de Grey es una de las más importantes textos del área. Es impresionante los números que se tienen. Son más de 10 millones de artículos, 2.500 revistas, más de 6.000 libros que se publican. Además, esto aumenta constantemente. 250.000 artículos de investigación, trabajos de referencia, manuales. Es impresionante. Es tremendamente grande, por supuesto. Es una base de datos que tenemos que manejar. Nadie que se respete como investigador puede andar en los procesos de investigación sin no haber consultado la base de datos del Xavier. Eh, es un portal bastante amigable en el inicio. Lo pueden ver en una captura de pantalla en la práctica. Les decía, el portal es sumamente amigable. Inmediatamente tiene unas fields, es decir, unos campos de llenado donde uno puede consultar. Eh, puede uno introducir las keywords, es decir, palabras clave, buscar por nombre de autor, buscar por el título de la revista o de un libro, por volumen, por número, por páginas. Ya lo veremos un poco más adelante. Por supuesto, nosotros no nos vamos a quedar en esta zona, sino vamos a entrar a Advanced Search. En un momento lo consultamos. Lo pueden ver en la práctica y también lo pueden ver aquí en el portal en línea. El Xavier agrupa sus publicaciones en diferentes temas o áreas del conocimiento. La física y la ingeniería, las ciencias de la vida, las ciencias de la salud, las ciencias sociales y las humanidades. En la práctica lo pueden ver pues más resumido en el portal. Pueden ver cómo se expande y se dan sugerencias respecto a los artículos más populares de las áreas. Aquí están ingeniería
la física, las subáreas de este, o que engloba este tema, la química, las ciencias de la computación, la energía, las matemáticas, etcétera, los artículos populares, las más recientes publicaciones. Luego, en el área de las ciencias de la vida, donde se agrupa la biología, la agricultura, las ciencias ambientales, la inmunología, las neurociencias. Igual tenemos las sugerencias de artículos populares y las más recientes publicaciones. Las ciencias de la salud, que es donde generalmente consultamos. Está por supuesto la medicina, la odontología, la enfermería, la farmacología, las ciencias farmacéuticas, la veterinaria, etcétera. Las ciencias sociales y las humanas, estas son las áreas. También se puede buscar por el título de una publicación directamente. Y fíjense el monstruo que es. Tremenda base de datos, más de 1.2 millones de artículos. Están en Open Access, nos da la referencia. Es una belleza de base de datos. Bien, vamos a ver entonces cómo se nos presenta el área de resultados. Vamos a hacer una búsqueda, pero lo que les comentaba, nosotros como estamos construyendo nuestra competencia de estudiante infocompetente, de investigador infocompetente, no nos vamos a quedar en esta área, nos vamos a introducir al Advanced Search. Y entonces nos abre esta zona que nos permite hacer búsqueda por diferentes campos. Encontrar artículos con determinados términos, esto es la búsqueda normal. Buscar en un libro o una revista, buscar en un año, autor, por la afiliación del autor, es decir, la institución a la que pertenece. Este campo, que es sumamente importante, es un campo combinado con los tres campos más importantes de un documento: título, abstract y keywords. Y todavía podemos desplegar, si se fijan ahí está limitado, pero podemos desplegar todavía más campos. Podemos buscar solo por el título del documento o en el título de los documentos, volumen, número, páginas, ISSN o ISBN, si es que tengamos el dato. Recuerden, ISSN es el número estándar de publicación serial. ISBN es el número estándar de publicación no serial o de libro. Se puede buscar por las referencias. Podemos delimitar por qué tipo de publicación queremos que se nos busque. Podemos delimitarlo a que sea solo artículos de revisión, artículos de investigación, en la enciclopedia, capítulos de libros, abstracts de conferencias, revisiones de libros, reportes de caso, información de conferencia, correspondencia, la correspondencia de los comunicados que se mandan a las revistas, la data de los artículos, en las discusiones, en la zona de las editorial. La editorial es una parte de una revista. Comparte el nombre de la editorial, es el nombre de quien produce la revista, pero la editorial también es una zona de un documento donde el editor, es decir, que se encarga de armar una publicación, puede ser un libro o una revista, hace señalamientos respecto al número. Se puede buscar en las erratas, es decir, los errores corregidos, en las examinaciones, en la zona de mini reviews, cuando haya revistas que lo tienen. Se pueden buscar noticias, reportes de patente, guías de práctica, revisiones de productos, estudios de replicación, comunicaciones en corto entre investigadores, publicaciones de software, buscar en videoartículos y otro. Es una base de datos bastante completa, bastante interesante. Pongamos un ejemplo abierto. En nuestro caballito de batalla para estos videos es el tema de Parkinson. Busquemos artículos en cuyo título aparezca el término Parkinson. Lo voy a dejar abierto, no lo voy a limitar a un tipo de artículo en lo particular, aunque ustedes podrían, sería muy fácil hacer una limitación por review de artículo, o por artículos de revisión o por artículos de investigación. Lanzamos la búsqueda. Uno puede encontrar esta ventana porque se pueden suscribir. Sería muy útil si ustedes se suscriben al servicio, no tiene ningún costo, simplemente se registra.
Bien, avancemos. Vemos el conjunto de resultados. Una belleza de conjunto de resultados. Noten la columna de la izquierda de los resultados. Es una vieja conocida en estas prácticas. Nos permite delimitar por año, por tipo de artículo, por tipo de publicación o publicación en la que se está indicando. Luego notemos el conjunto de resultados. Por default está acomodado por relevancia. ¿Qué es la relevancia? Bueno, qué tanto ha sido citado, trabajado este artículo por otros autores en otras revistas? Esa es la relevancia. Podemos optar por acomodarlo por fecha, algo que ya hemos hecho en otras bases de datos, pero la relevancia es muy importante. Sugiero que siempre que puedan se trabaje búsqueda por relevancia. Es decir, que nuestros artículos estén ordenados de mayor a menor en relevancia, es decir, y hasta arriba siempre nos aparezcan los que más han sido trabajados, citados por otros autores. Y aquí tenemos digamos, la descripción, podemos ver del artículo. Lo primero que nos indica es el tipo de artículo. Es un artículo de investigación, el primero que se nos arrojó. ¿Qué tipo? Es Open Access. El título del artículo posee la, el hipervínculo. Luego viene la referencia, la revista en la que está, en este caso, Experimental Gerontology. Todavía está en prensa, fíjense qué bonito, es un artículo que todavía no sale impreso. Esta es la referencia, los autores y como es un Open Access podemos ver el artículo en PDF directamente. Lo mismo nos pasa con el segundo, pero bueno, un pequeño anuncio, no se preocupen. Y estos artículos, fíjense qué interesante. Tenemos un tercer artículo. Este no es Open Access. Solo tenemos el tipo de artículo, el título del artículo, la referencia en donde está publicado, en Clinical Imaging, y los autores. Sumamente importante. Si se fijan, la mayoría de nuestros artículos están en ese sentido. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podríamos hacer un refinamiento de resultados. Como nos interesa que solo nos aparezcan artículos de los últimos 5 años, marco las casillas de verificación y automáticamente se me actualiza el conjunto de resultados. Podría también delimitar el tipo de artículo, solo quiero artículos de investigación, piense automáticamente se refina y podría delimitar por algún título de revista que me interese. No es el caso, ahí está la relevancia. ¿Cómo hago para eliminar estos filtros ya establecidos? Bastaría con hacer un clic aquí en Clear All Filters y con eso regresa a mi búsqueda original. Ahora, ¿qué pasa cuando me enfrento a este tipo de resultados en donde algún artículo que me interesa no es Open Access? Vamos a hacer clic en uno de estos que no es Open Access. Entro al artículo, me da la referencia más ampliada, el título de la revista, cuándo será publicado o ha sido publicado, título, autores, el DOI, los highlights, es decir, las partes que la base de datos resalta del artículo, el abstract o resumen, y es todo lo que podemos, y las keywords, por supuesto, es lo que podemos ver de nuestro artículo. Pero, ¿qué hacemos para enfrentarnos a una problemática como esta de un artículo que nos interesa pero no está disponible? Bueno, hay que verificar si podemos acceder a él a través de Sci-Hub, como lo veíamos en la clase anterior. ¿Cómo? Copiamos el DOI y una vez copiado, lo llevamos a Sci-Hub para ver si lo podemos liberar, si podemos acceder
a la publicación desde esta otra base de datos. La clave, la ventaja que nos ofrece trabajar en ScienceDirect es que conocemos que este editorial tiene estas publicaciones y cumple con los requisitos que nosotros establecemos. Esa es la clave de trabajar en ScienceDirect y pivotear un resultado posible que no sea Open Access en SciHub. Finalmente, para cerrar la práctica de el Cyber ScienceDirect, hablemos del aspecto práctico. Como en prácticas anteriores, consiste en la utilización de la base de datos. Hay que navegar a sciencedirect.com, buscar artículos y descargarlos utilizando nuestro tema y el campo semántico con las combinaciones que se han venido utilizando a través de la búsqueda avanzada. Hay que hacer las combinaciones de nuestro campo semántico lo más parecido posible, lo más semejante a lo ya realizado en prácticas anteriores, como por ejemplo en lo que vimos hoy, pues utilizamos el término Parkinson buscándolo en el título. Y lo reportamos, vamos a reportar cada uno de nuestros hallazgos en una tabla que consigne lo que vemos en la búsqueda avanzada. Por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, buscamos en el título el término Parkinson. Entonces, ¿cómo reportaría un hallazgo de este resultado? Bueno, pues lo reportaría el artículo 1, cuyo título es The Feasibility of Muscle Mitochondrial Respiratory Chain, etc. Entonces, mi artículo 1, ¿qué es esto? Lo, lo reportaría, así a grandes rasgos, artículo 1. Cuidando que nos dé el formato. ¿Cómo obtuve este artículo? Lo obtuve buscando en el título el término Parkinson. Requiere un mejor acomodo, hay que tener cuidado con nuestra fuente, que nos quede asequible, que nos permita visualizar bien, y ahí tendremos el reporte de cómo obtuvimos el artículo 1. Hay que discutir y evaluar nuestro artículo. ¿Por qué escogí este? Bueno, pues lo que ya explicábamos. Es mi artículo número 1 en relevancia. Tiene el contenido porque habla sobre el Parkinson en el título. Tiene la temporalidad porque está dentro de los 5 primeros años como yo lo escogí. Tiene la pertinencia porque es un artículo de investigación. Como sé que es un artículo de investigación? Porque yo lo seleccioné, yo lo partí. Cumple con la accesibilidad porque lo puedo leer, lo puedo descargar porque es un open access. Aunque si reportáramos un artículo que no fuera open access, también siempre y cuando desde SciHub pudiéramos descargarlo, también cumpliría con la accesibilidad. Entonces, si se fijan, mi artículo cumple con los criterios que establecí. Lo descargaría, lo anexan al reporte, finalmente envían el reporte junto con los artículos al cloud. Quiero resaltar para finalizar este video que el dominar por completo los buscadores especializados no se consigue con una sola práctica o en un solo intento, sino requiere del trabajo, de la práctica, del trabajo continuado de investigación. Ustedes irán descubriendo facilidades de uso en cada una de las bases de datos que hemos recorrido conforme vayan ustedes utilizándolas. Es muy importante que en todas sus investigaciones se convierta en un acto metodológico cotidiano el uso de las bases de datos, tanto las de acceso abierto como las de acceso restringido. Bueno, con eso cierro el video. Gracias.